Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Es un placer estar aquí para nuestra reflexión de hoy. Hoy vamos a analizar un tema muy, pero muy importante sobre la Reforma Protestante. Así que prepara tu corazón, ponga tu mirada aquí en la pantalla y toma tu Biblia para nuestro tema de hoy. El texto bíblico para empezar está en Romanos capítulo número 1, versículo de número 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, ese es un texto precioso, dice que el justo por la fe vivirá. Bueno, Martín Lutero era una persona muy sincera, pero él tenía miedo del juicio de Dios, tenía miedo del fuego eterno, porque él creía en esta situación de infierno, de fuego, de condenación. Así que era una persona que tenía mucho miedo. Hasta que un día, entonces, él toma una decisión después de pasar por una situación de libramiento. Él fue bendecido en una tormenta que pasaba. Él pensaba que iba a morir. Entonces hizo una oración y pidió al Señor que lo librara de esta situación de muerte, y que si el Señor lo ayudara, él sería entonces un tipo de un líder, de un ministro católico. Y entonces el Señor lo libró, y él fue entonces a estudiar y se preparó para se tornar un sacerdote, un líder realmente católico. Y entonces este hombre se tornó rápidamente un líder. ¿Y qué pasó? En poco tiempo pasó a ser un profesor, un maestro de teología en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Y un día, estudiando el libro de Romanos, preparando sus clases, preparando sus contenidos para sus alumnos, él se depara con este libro de Romanos, capítulo número 1, y el texto que acabo de leer. Y entonces Lutero pasa a investigar, pasa a buscar, pasa a estudiar, a profundizar. Y finalmente él descubre cosas profundas, impresionantes, y descubre que la iglesia de Roma estaba equivocada porque estaba predicando temas totalmente diferentes de la Biblia. Y entonces al analizar este y otros textos, él llega a la conclusión de que la salvación es por la gracia a través de la fe, y no a través de penitencias, de sacrificios, de los sacramentos y de otras obras humanas. Entonces, finalmente, él comprende que la salvación era y es solamente por la gracia a través de la fe. Y cuando vamos para Efesios, capítulo número 2, versículos 8 y 9, este principio se confirma, se consolida. Mira lo que dice: porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe. Claro, el texto confirma el principio que estaba claro ahora para Lutero. Y cuando Lutero pasa a comprender este principio de salvación, fue algo como un libramiento, fue libertador, fue impresionante. Él se sentía una persona libre, porque antes se sentía una persona esclava, una persona presa en las creencias de la iglesia de Roma, que era su iglesia. Y entonces de repente, al comprender las verdades bíblicas, ele se sente livre, se sente, bendecido, suave, leviano, tranquilo, bendecido por el Senhor. Então, com esse sentimento maravilhoso de estar se sentindo salvado, salvo, bem, tranquilo, então ele se profundiza um pouquinho mais, estudia um pouco mais para compreender melhor este princípio. E finalmente ele chega a conclusões impressionantes e descobre que todos os princípios predicados por la Iglesia de Roma estavam equivocados. E então ele prepara as 95 teses de justificação por la fé. E finalmente expone isto em la Iglesia de Roma, que estava em Wittenberg, Alemanha. E então isto passou no dia 31 de outubro de 1517 e passou a ser um dia, uma fecha que realmente quedou registrada na história, o dia de la Reforma Protestante,
31 de outubro de 1517. Y entonces pasó una revolución espiritual, teológica, y la iglesia de Roma quedó muy aborrecida con todo lo que estaba pasando. Y finalmente Lutero da inicio a este movimiento de reforma. Claro que no fue solamente Lutero que realizó ese tipo de reforma. Él fue una persona clave, pero el Señor levantó otras personas como Ulrico Zwinglio, en Suiza, y también como Calvino en Francia, y otras personas más en el mundo entero. El Señor levantó personas, levantó movimientos, grupos, iglesias, y empezó un movimiento mundial de reforma protestante. Y finalmente, llegamos a un punto clave de la historia, cuando vários movimentos religiosos de iglesias consideradas protestantes empezaram a levantar e a reformar princípios da Bíblia. E finalmente chegamos ao ano de 1844. 1844, el 22 de outubro de 1844, foi uma fecha muito importante, uma fecha profética incluso. Foi quando um grupo de pessoas estavam esperando a segunda venida de Cristo, e Cristo não vino porque realmente não era para vir nesta ocasião, e passou o grande chasco em Estados Unidos, em Europa e em outras partes do mundo. Bueno, a partir deste momento de 1844, depois dessa decepção que passaram, então o Senhor levanta a igreja adventista del sétimo dia para seguir realizando reformas. Ou seja, Deus utilizou Lutero, utilizou Zwinglio, utilizou Calvino, utilizou outras pessoas mais, utilizou igrejas, movimentos, grupos para realizar reformas. E finalmente o Senhor levanta a igreja adventista a partir de 1844 para continuar realizando reformas bíblicas, teológicas em pontos claves de la Bíblia. Por exemplo, eu tenho um texto aqui que está en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 12, que dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de muchas generaciones se levantarán y serán llamados reparadores de portillos y restauradores de calzadas para probados. Bueno, esse texto, de uma maneira resumida, está mostrando que a reforma passa por uma restauração. E esta restauração não é solamente de princípios teológicos da Bíblia, sino também de nosso coração, de nossa mente, de nossa vida, de nossa persona. Ou seja, o Senhor finalmente deseja restaurar em nós sua imagem e sua semelhança. Porque el pecado manchó, el pecado alejó al ser humano de Dios. Entonces, a través de la reforma bíblica, el Señor estaba trabajando las reformas de los principios bíblicos, de las doctrinas bíblicas, pero también estaba trabajando la reforma de nuestro corazón, la reforma de nuestra vida espiritual. Entonces, yo quiero mencionar los 5 pilares, los 5 puntos de la reforma de Lutero. E depois vou agregar outros princípios que foram reformados com outras pessoas e outros movimentos depois, em los próximos anos. Bueno, os 5 princípios da reforma de Lutero são: número 1, sola fide, que é solamente la fé, solamente por la fé. Número 2, sola gratia, que significa solamente por la gracia. Número 3, solo Christus, que significa solamente Cristo. E número 4, soli a Deo gloria, que significa la gloria solamente para Deus. E número 5, sola escritura, que significa solamente la Bíblia, solamente la escritura. Bueno, aí está a base de la reforma protestante com Lutero e seus companheiros. Solo que a reforma sigue, continua. A reforma não terminou todavia e temos que seguir buscando melhorar, crescer, reformar, restaurar e preparar-nos para a vida eterna. Amém? Bueno, outros princípios que o Senhor Deus utilizou e utiliza todavia a Igreja Adventista do Sétimo Dia para realizar
estas reformas y estas restauraciones en la manera de entender la Biblia y por supuesto consecuentemente para también restaurar nuestro corazón. Otro punto importante es la doctrina bíblica del santuario. Otro principio bíblico es el principio del estado del hombre después de la muerte. O sea, ¿qué pasa con una persona después de la muerte? Otro principio es la temperancia. Son principios de salud. Otro punto clave es el bautismo por inmersión. Otro principio es la segunda venida de Cristo. Otro punto importante es los 1000 años de Apocalipsis capítulo 20. Otro principio interesante e importante es el nuevo cielo y la nueva tierra. Y el otro es el don de profecía. Y otro principio son los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. Y el otro principio es la guarda del sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es también el sello de Dios, la señal de Dios. Y otro punto que me gustaría mencionar es el juicio final. Mira, aquí están algunos puntos claves que están como parte de este proceso de reforma. La reforma empezó con Lutero, seguiu com outras pessoas, seguiu com outros movimentos religiosos e sigue todavía hasta el día de hoy. Y el Señor utilizó la iglesia adventista para restaurar principios claves de la Biblia, para que nosotros estemos conscientes y de esta manera cada uno tenga la oportunidad de pasar por una transformación espiritual, de una restauración espiritual para la vida eterna cuando venga Jesús. Amén. Bueno, yo te pregunto a ti, ¿quieres en este día, que es un día histórico, que es el aniversario de la Reforma Protestante, ¿quieres tú pasar por ese proceso? ¿Deseas pasar por una restauración, por una reforma en tu corazón, en tu mente, en tu vida espiritual? ¿Deseas recibir del Señor esta bendición para ser una nueva persona, para ser una nueva creación, para empezar una vida nueva con Cristo Jesús? Bueno, yo acepto, yo quiero, y estoy seguro que usted también. Si quieres, entonces voy a orar por ti. Pero antes de orar, quiero invitarte a ti para que conozca una iglesia adventista, para que busque una iglesia, para que frecuente una iglesia adventista. Por favor, busque nuestra iglesia, busque al pastor, busque a los ancianos, di a ellos que tú eres mi invitado especial. Y seguramente serás muy bienvenido a nuestra iglesia. Y seguramente vas a estudiar más la Biblia y vas a conocer mejor los principios de la palabra del Señor para que esté preparado para la vida eterna. Amén. Te felicito. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre querido, gracias porque hoy tomamos la decisión de pasar por una reforma, por una restauración total, completa. Señor, yo te suplico por esta persona que ora conmigo. Derrama sobre esta persona y sobre mí tu gracia, tu salvación. Es lo que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal? ¿Le gustó el tema? Si le gustó el tema, comparta este video con sus amigos, ¿ok? Haz clic aquí diciendo me gusta y haga tus comentarios, por favor. Y otro punto importante, suscríbete en nuestro canal. Sé miembro de nuestro canal y seguramente serás bendecido. Un abrazo, bendiciones y nos vemos pronto en el próximo video. Amén.